La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades presentan la serie de videos educativos para Taller de Comunicación 1. Hola, buen día. En este video hablaremos del tema lenguaje y pensamiento. Bienvenidas y bienvenidos. Empezaremos señalando que antes del hombre, otros animales y especies se han comunicado. La capacidad para comunicarnos la heredamos como especie. Lo que el Homo sapiens ha hecho es potenciar y refinar esa capacidad comunicativa, y para comunicarnos necesitamos del lenguaje. Como pueden ir anticipando, el lenguaje tiene un papel central en la comunicación. Aquí nos enfocaremos únicamente en el lenguaje humano, sin entrar en una discusión o revisión sobre el lenguaje en otros animales. ¿Pero qué entendemos por lenguaje? Existen varias definiciones, mencionaremos algunas. Podemos entenderlo como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También lo podemos entender como la creación y expresión del pensamiento. Otra acepción es entender el lenguaje como el conjunto de sistema de códigos. Y otra última acepción que mencionaremos aquí es el lenguaje como un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos. A partir de estas nociones del lenguaje, podemos decir que el lenguaje es la capacidad de crear y expresar algo, como pensamientos, conocimientos, ideas, emociones y deseos a través de diferentes sistemas de signos. Retomaremos principalmente la noción del lenguaje como creación y expresión del pensamiento, pero antes, hablemos sobre los tipos de lenguaje. Entendemos que hay varios tipos de lenguaje, por ejemplo, el pictórico, el ideográfico, el corporal, el matemático, el verbal, hablado o escrito, por mencionar algunos. El lenguaje humano ha seguido un camino muy diferente al de otros animales. El lenguaje del ser humano lo distingue y separa de los animales en varios sentidos y aspectos. Podemos decir, siguiendo a Martín Serrano, que las especies más evolucionadas son aquellas que más han logrado sustituir actos ejecutivos por actos expresivos, y el ser humano está en la cúspide de esa sustitución de actos si lo comparamos con otras especies animales. Por ejemplo, si queremos que un compañero salga del salón, podemos jalarlo, empujarlo o cargarlo para sacarlo del salón, o podemos pedirle amablemente que abandone el lugar. Lo último, pedirle que salga, conlleva un menor consumo de energía. Para Humberto Maturana, el lenguaje es el fundamento de todo. De modo más radical, no concibe ningún elemento fuera del lenguaje. Según Maturana, lo humano surge en la historia evolutiva del linaje homínido al que pertenecemos al surgir el lenguaje. Si bien otros animales utilizan algún tipo de lenguaje, el del ser humano se distingue por uno muy particular, el lenguaje verbal, hablado y o escrito. Cuando Maturana se refiere a que lo humano surge al surgir el lenguaje, se refiere sobre todo al lenguaje verbal. Este tipo de lenguaje, el lenguaje verbal, es el que tuvo un papel central en el proceso de hominización. La aparición del lenguaje verbal le permitió al hombre estructurar de una manera distinta su pensamiento y su realidad. Con la aparición del lenguaje articulado, se plantea que el hombre se separó del resto de los animales. Empezó a nombrar a todo lo que había en su entorno, con ello a construir su realidad y tomó conciencia de sí mismo y de su propia muerte. Regresemos a la idea del lenguaje como creación y expresión del pensamiento. Tobón señala que el lenguaje sirve al hombre como expresión de su mundo interior.
Lo anterior permite que el hombre manifieste o exprese sus emociones, sentimientos, experiencias, ideas, conocimientos y pensamientos. El lenguaje hace al ser humano y permite que éste se desarrolle y evolucione. Es creación y expresión. Es acción, emoción y pensamiento. Ayuda a ilustrar el pasado, describir un presente e imaginar un futuro. Además, el lenguaje está implícito en el proceso de comunicación entre los seres humanos y contribuye a la creación de cultura. Para Noam Chomsky, la razón de la existencia del lenguaje en los humanos no es permitir la comunicación, sino permitir la creación y expresión del pensamiento. Nuestros pensamientos y el diálogo silencioso que establecemos con nosotros mismos se realiza sobre la base del lenguaje. Por ello, según Tuzón, el lenguaje es una herramienta privilegiada para la comunicación, con la que ordenamos el mundo y clasificamos la realidad, una muy diferente del mundo animal. Para concluir, podemos decir que no existe lenguaje sin pensamiento y viceversa. No existe pensamiento sin lenguaje. El mundo de las ideas, es decir, el mundo interior, el mundo del pensamiento del ser humano, no es posible sin el lenguaje. Las emociones, sentimientos, deseos, fantasías, conocimientos, el lenguaje las expresa. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Este fue un video educativo para Taller de Comunicación 1.